Recuerde que nosotros estamos en este momento emitiendo desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, corazón verde de Colombia. Estamos ubicados a unas 5 horas del puerto de Buenaventura, aproximadamente por la parte del occidente, y a unas 6 horas por carretera de la capital de Bogotá. 30 minutos de vuelo a la ciudad capital. Digamos que muy cerca, quizás a unas 8 horas o 9 del nuevo puerto que se va a inaugurar dentro de poco, llamado Puerto Antioquia, y que va a tener unas características muy especiales de las cuales les voy a hablar quizás en nuestra última sesión. Así que un cordial saludo para todos ustedes, unas buenas noches. Me alegra que estemos todos aquí reunidos. Ya está la grabación lista, está funcionando. Son las 8:06 minutos y en este momento hay conmigo 24 en pantalla que seguramente vamos a seguir creciendo mucho más y avanzando rápidamente. Hoy domingo, un día de clase común y corriente, siendo 1 de junio del año 2025. Entonces, nos, nos proponemos avanzar y demás. Ya estoy compartiendo pantalla, pero no sin antes decirles que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en nuestra sesión número 2 del tema de arancel de aduanas y el tema de los Incoterms. Hoy vamos a hacer un taller de Incoterms y vamos a avanzar en nuestro tema de clase como tal. Y también voy a hacer una aclaración. ¿Por qué estos temas? Esos temas, recordemos que ustedes en este momento están ejerciendo y van a ejercer unas posibilidades de ser y de compartir desde el punto de vista laboral en temas de importaciones, en temas de exportaciones y en una relación directa con la aduana. En nuestras dos próximas sesiones, nosotros vamos a tocar el tema que hace referencia al énfasis correspondiente, es decir, con los procesos para importar y los procesos para exportar. Entonces, es necesario que un experto en el manejo de las importaciones y en el manejo de las exportaciones y en los procesos aduaneros conozca el modelo, no solamente de la documentación que ampara las importaciones y las exportaciones, sino también los procesos que conllevan el caso, que inician con qué? Inician con el tema del arancel, digámosle en esos términos correctos de la palabra. ¿Por qué? Porque usted está nacionalizando o está despachando una mercancía que está identificada con una posición arancelaria, con un número que puede ser de 8, que puede ser de 10 dígitos, como el caso, por ejemplo, de Colombia, para que se identifique mucho mejor el producto en el exterior o procedente del exterior. Entonces, hoy tenemos un ejercicio como tal, que ya lo tengo en este momento en una hoja de Excel y el cual totalmente vamos a presentar. En segunda instancia, damas y caballeros, nosotros tuvimos la oportunidad de ver los Incoterms, ¿sí? Hablamos de ellos rápidamente, consideramos estos modelos de lo que existen actualmente en el año 2020 para acá, de los cuales normalmente yo trabajo 6. Lo que sucede es que en realidad son 11 Incoterms, pero unos son para el transporte terrestre y aéreo, mientras que otros, como se identifican acá, son para el transporte marítimo. Pero en términos generales, ustedes se dan cuenta con base en la diapositiva que tienen, como se llama, igual condición de venta, ya sea para el transporte aéreo como para el transporte terrestre y marítimo como tal. Entonces, de ello vamos a mirar y analizar un ejemplo el día de hoy, en la primera fase de nuestra clase, que en este momento está ya dispuesta para el trabajo. Por eso nos convertimos en una formación y en una capacitación totalmente práctica. Así que vamos a darle inicio. En ese momento, vea, ya vamos subiendo 28 como tal. Qué maravilla. Excelente. Entonces, ustedes me van a decir si la hoja de Excel se ve. Me escribe por favor ahí si se ve o no se ve. ¿Sí? Voy a mirar. Sí se ve. Gracias, Marjorie. Gracias, Ligia. Muy amable, Anita. Muy gentil. Excelente. Entonces, como ya se ve, entonces yo voy a proceder al caso. Vamos a hacer un ejercicio práctico de Incoterms para importaciones y para exportaciones.
Entonces, el primero, pues vamos a tocar el tema de importaciones y seguramente ahora hacemos uno de exportaciones, ¿sí? Para pues que nos alcance el tiempo y que nos podamos ir considerando todo este proceso. Vamos a suponer que traemos una mercancía en esta línea de tiempo que tenemos aquí. Usted la ve, ¿sí? Como tal, en esta línea de tiempo. De una mercancía procedente de Londres, aquí, de Londres. Se embarca directamente procedente de Liverpool, por el puerto de Liverpool, ¿sí? Allá donde está jugando Luis Díaz. Bien. Entonces, la fábrica se encuentra en Londres y el puerto de embarque es en Liverpool. Finalmente, la mercancía viene para esta ciudad. Coloqué el ejemplo por el momento, ¿sí? Pero llega a través del puerto de Cartagena, una ciudad supremamente bella. El puerto como tal, Cartagena. Entonces, en esta ruta ya podemos nosotros comprender que en Londres es donde está la fábrica. Entonces, el negocio sería XW si nos vendieran la fábrica. Sería de pronto de una u otra modalidad, la mercancía no cargada o sí cargada, pero en el puerto de Liverpool, ¿sí? Bajo la modalidad FAS y la modalidad FOB. O la mercancía llegando directamente al puerto de Cartagena, destino final, acompañada del seguro o sin el seguro internacional de las mercancías. Entonces, en ellos, sin el seguro está el Cost and Freight, que es CFR, y el Cost Insurance and Freight, que es el CIF, ¿sí? Pero ya con la mercancía totalmente asegurada. O finalmente podría existir una negociación totalmente puesta desde el ejercicio, desde el inicio hasta el final, ¿sí? En el cual se negocia totalmente DDP en la importación. Esto es que el exportador londinense se encarga de entregar la mercancía a todo costo al importador en el destino final de las mercancías, en este caso en la ciudad de Armenia. Entonces vamos a ver de qué manera funciona y de qué manera se van incrementando esos costos a medida que nosotros vamos comprendiendo un poquito más el tema de los 5 T's con base en este ejercicio práctico. Continuemos. Ah, yo mirar la cantidad. Vamos bien, vamos avanzando. Para el caso, damas y caballeros, entonces considero de que la mercancía son llantas de marca Dunlop, una de las llantas más finas del mundo, generalmente las que utilizan la Fórmula 1, pero las aeronaves también en comerciales en el mundo entero utilizan Dunlop, ¿sí? Algunos vehículos de alta gama utilizan Dunlop, ¿sí? Pero esta es una mercancía que se me ocurre en este momento. Y hablamos de la posición arancelaria. Entonces recordemos que la posición arancelaria es un conjunto de dígitos separados de dos en dos, ¿sí? Que permiten identificar universalmente la mercancía, como son mercancías derivadas de la industria del transporte. Entonces, eso está por el capítulo 86, si no estoy mal, ¿sí? Por el capítulo 86 del arancel de aduanas, ¿cierto? Separados por un dígito, ¿sí? O sea, de dos en dos, 86 doble cero punto, por decir algo, 01 punto 20.99. Vamos a suponer que esa es la posición arancelaria, ese es el capítulo. Recordemos que el capítulo del arancel de aduanas se identifica con los 4 primeros dígitos, las mercancías a nivel universal, y de ahí en adelante se hace mucho más específico. Pero ¿qué nos dice? Nos muestra cuánto paga de arancel, cuánto causa de IVA y algunas condiciones, alguna información, algunas características que realmente pide los datos, y que además esta información se encuentra en un libro que se llama Arancel de Aduanas. Pero, damas y caballeros, aquí es donde ustedes me escuchan. Entonces vamos a colocar el oído para lo siguiente, para lo que yo voy a decir acá. Lo primero es que un experto como usted en importaciones y exportaciones aduaneras es una persona que va manejando el arancel y las posiciones arancelarias con las que más trabaja su empresa. Por ejemplo, si en su empresa se dedica a los textiles, usted maneja perfectamente las posiciones y de las arancelarias de los capítulos 51 a la 59.
Son 8 capítulos muy importantes derivados de la industria de las telas y las confecciones y las hilazas, especialmente de las telas. Todo lo que tiene que ver tapicería y todo lo que tiene que ver con telas. Están en esos capítulos. Entonces usted los maneja muy bien y se vuelve un experto en la medida en que usted va avanzando. Si su negocio es los repuestos, entonces los repuestos para vehículos como tal están por el capítulo 86. ¿Sí? Si su negocio son las piedras preciosas, entonces están por el capítulo 71 y usted se dedica a la exportación o a la importación de tipo de mercancías, entonces maneja muy bien. Pero, damas y caballeros, si ustedes hace parte de un broker internacional, o sea, una agencia de aduanas, ¿sí? Y ese broker tramita las importaciones y las exportaciones de clientes, entonces debe manejar el 100% del arancel. Personalmente, yo le haría un examen del conocimiento del arancel para saber si usted domina las posiciones arancelarias, conoce los productos y para usted es fácil la ubicación del producto en el universo arancelario. Entonces yo le coloco y le muestro un alfiler, ¿sí? O una aguja y yo le digo, clasifíqueme la aguja en qué posición arancelaria se encuentra, ¿sí? Y entonces usted empieza como a pensar, las agujas son de la industria de la confección, entonces pueden ser por el capítulo 62, 63, 64, entonces correcto, hasta ahí va muy bien. O sea, claramente parece ser que es probable para usted poder pensar, pero sin embargo, se puede ir también por aquellos productos que están en el capítulo 90 que aplican para lo mismo. Y entonces en el examen yo le digo, clasifíqueme por favor unos zapatos de cuero para hombre. Entonces usted se va por el capítulo 64 y lo encuentra. Y así sucesivamente. Si usted va a importar un toro de lidia para las corridas en México, ¿cierto? ¿Sí? Procedentes de Texas en Estados Unidos, entonces esa mercancía llega bajo un código arancelario, ¿sí? Que lo identifica y dice cuál es. Entonces se conoce como toro de lidia, pero definitivamente lo mejor es que lo identifique con un número y probablemente es el 01, 02, yo no sé qué, si sé cuándo, como tal, se encuentra en ese capítulo de arancel de aduanas y conmigo está aprobando. ¿Por qué? Porque usted es un experto que conoce el arancel de aduanas y que puede tramitarlo y además de ahí puede buscar lo que conocemos el arancel, el IVA y algunas otras indicaciones que normalmente le entrega el arancel para poder identificar lo que dice la posición arancelaria. La cantidad. Entonces estamos pensando en un contenedor de 40 pies que tiene 240 unidades, o sea, 240 llantas, ¿cierto? Entonces, que tiene 20 estivas y en cada una hay 12 unidades, ¿sí? Un precálculo bueno, yo no creo que tenga 12 unidades, podemos pensar en que tenga 10 nada más, 10 unidades, ¿sí? Pero que además el precio unitario por llanta son $250 y etcétera. Aquí hay otra información que poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, para ello, estamos totalmente de acuerdo en que tenemos un ejercicio para este caso. Alex, hay algunas fallas con el audio, profe. Ya en este momento acabo de corregirlo, estaba un poquito bajito el volumen, pero ya está en la condición de alta. Me recuerda que por favor, ¿sí? Si ya se está corrigiendo. Continuemos. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Resulta que la fórmula EXW, EXW, que es una mercancía colocada en la fábrica del vendedor, en este caso en Londres, equivale al precio multiplicado por la cantidad, quantity, ¿sí? Sumándole el empaque y embalaje de las mercancías. Y embalaje de las mercancías. Ahí nos da el precio EXW. Y entonces estamos hablando de 250 unidades, ¿cierto? Esto es igual, ¿sí? A 250 unidades. Ah, no, a 240 unidades, ¿sí? Como tal, ¿sí? Y estamos hablando de un precio de $250 cada uno, que es igual, corrección. Esto es igual a 240 unidades, ¿cierto?
multiplicado cuando hablamos del precio, que el precio está igual a, ¿cómo es? A 250 unidades. ¿Cuánto vale el empaque y el embalaje? En otras palabras, aquí tenemos que es igual al precio por la cantidad. A este valor multiplicado por la cantidad, que es igual a $60,000 de los Estados Unidos. Y nos habla de que el empaque y el embalaje que está acá, ¿sí?, vale $400. Entonces, lo podemos traer de una vez para acá, ¿sí?, de valor total, ¿sí? Y ya tenemos el valor completo, ¿sí? ¿Equivalente a qué? Equivalente a la sumatoria de este concepto, y ya nos da $60,400 XW. En otras palabras, damas y caballeros, ¿sí? ¿Cómo es? Este precio es el que nos vende el proveedor en el exterior, ¿sí? Si la mercancía se negocia a XW, ¿sí? Si se fuese a negociar bajo la condición XW. Hagámoslo aquí con azul para que se note la diferencia. Ok, hasta aquí vamos bien. Pero ¿qué sucede? Es probable que la negociación no la hagamos en, ¿cómo se llama? En la condición de venta XW. La hacemos en la condición de venta FAS. Recordemos que es Free Alongside Ship, Free Alongside Ship, ¿sí? Que la fórmula incluye, ¿sí?, el valor anterior, que es EXW, EXW, que en últimas EXW, ¿sí?, es igual a una cifra que ya tenemos ahí en la mano, ¿cierto? Es esta. Más el transporte interno país salida, o sea, el transporte desde Londres hasta Liverpool. Aquí está. Dice que cada contenedor vale $1,200. Como no tenemos sino un solo contenedor en el transporte interno país salida, estamos hablando, entonces le sumamos los $1,200 para nuestro ejemplo. Pero además, esa mercancía hay que asegurarla en el origen, ¿sí? ¿Y quién la asegura? El vendedor. El seguro interno país salida, ¿sí? ¿Equivalente a qué? Dice aquí al 0,25% del valor XW más el transporte interno, ¿sí? Entonces, estamos diciendo aquí que es igual, abrimos un paréntesis, colocamos esta cifra, ¿sí? Le sumamos esta otra, le sumamos esta otra, ¿sí? Cerramos el paréntesis, multiplicamos por, ¿sí?, ¿por qué? Por 0,25% de esta cifra. ¿Y qué nos da? $154. Ese es el valor de la póliza de seguros, ¿sí?, para asegurar una mercancía que cuesta casi $70,000 ubicada allí. ¿Y qué más nos dice? El valor FAS. El valor FAS incluye los gastos de exportación, porque la mercancía se coloca libre en el puerto de salida, aquí, en Liverpool, más no estivada, ¿sí? ¿Y cuánto cuestan los gastos de exportación? Dice aquí que vale $750. Bloqueamos. $750. Entonces ya tenemos un valor, ya tenemos una cifra que es igual al valor anterior, ¿cierto? Aquí está, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente, y tenemos finalmente el valor FAS, Free Alongside Ship. Le vamos a resaltar para que quede más bonito, ¿sí? Entonces, damas y caballeros, observando aquí, ¿qué podemos tener en cuenta? Que en principio el exportador nos dice, coloco las llantas en mi bodega y valen por este valor. Pero no, yo las voy a colocar FAS. Nosotros comprendemos que FAS no incluye la estiva, sino que la entregan libre al lado del medio de transporte en el puerto de salida. Pero yo vale un poquito más.
porque hay que llevarla desde la fábrica hasta el puerto y así sucesivamente. De lo contrario, de pronto la negociación se hace en términos FOB, que es Free On Board, ¿sí? Y que incluye el valor FAST, que es el anterior, ¿sí? Lo colocamos aquí, que es 62.504, ¿cierto? Más la estiva y desestiva de la mercancía. Y desestiva. ¿Cuánto es? Cada contenedor cuesta, de esos de 40 pies, cuesta $140, ¿cierto? Lo tenemos por aquí. Aquí está. Y finalmente ya tenemos un precio en términos FOB, ¿sí? Para una mercancía que está ubicada dentro del contenedor, dentro del buque, ¿sí? En el puerto de salida. Aquí está. Sube $140 más y la trasladamos para acá. Y la resaltamos para que se vea más elegante. Damas y caballeros, si bueno, aquí me devuelvo. Entonces ya es probable que el vendedor en el exterior diga, no, no, yo coloco esta mercancía y me comprometo a venderla en términos FOB y entrego la mercancía por un valor de $62.644, ¿sí? Que corresponde a un contenedor con 240 llantas, ¿sí? De marca Dunlop, ¿sí? Allí, por un valor FOB de $62.644. Estos datos le sirven a la persona que se va a encargar de las importaciones en este destino. ¿Por qué? Porque con el valor de la factura y otros gastos automáticamente puede pagar los tributos aduaneros y hacer los trámites de los procesos de importación. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí a la mano. Entonces, si de pronto la negociación se hace de otra manera, por ejemplo, CFR, y que estamos diciendo de que el valor CFR es la mercancía colocada en el puerto de destino, ¿sí? Pero la mercancía no viene asegurada, entonces, ¿de qué se compone? Del valor FOB, o sea, el valor anterior, más algo que se denomina fee, que es el flete internacional, del cual vamos a hablar creo que un poquito más adelante. El valor FOB ya lo tenemos aquí, lo trasladamos, ¿sí? Ahí está. Y aquí decimos que el flete internacional, aquí está, vale $8.500 cada contenedor. Finalmente no estamos sino trabajando con un solo contenedor por el momento, ¿sí? Y entonces estamos diciendo que vale exactamente aquí y ya tenemos la cifra y la podemos llevar a cabo, que es igual a este valor más este otro. Ya tenemos un precio CFR, es decir, una mercancía colocada en el puerto de Cartagena sin incluir el seguro internacional de las mercancías. Entonces me explico, ¿cómo así, profe, que no está incluido el seguro? Sí, efectivamente. Porque el negocio que está proponiendo el vendedor al cliente, ¿sí? Le estoy diciendo, yo le coloco la mercancía CFR en Cartagena por este valor. Y así le coloco la factura. Se la discrimino, pero le coloco la factura. Esa factura no incluye un seguro internacional de las mercancías. Si el buque naufraga aquí, naufraga en el trayecto, Liverpool-Cartagena, naufraga, y se pierde el contenedor con las mercancías y no la aseguró, el importador perdió la plata. Por eso el importador debe asegurar las mercancías desde el trayecto, desde en la conversación que tiene directamente vía correo electrónico y por escrito o vía chat con el exportador en Liverpool, él está diciendo, ¿sí?, que debe asegurar las mercancías por este valor o por este otro, ¿sí?, antes de ser embarcadas para poder que efectivamente continúe, porque la responsabilidad del seguro es por cuenta del importador en esta modalidad de negocio. Si bien el valor CIF escogido por la condición de venta del exportador, entonces estamos diciendo de que es el valor anterior llamado CFR, corrección, es el valor anterior llamado CFR, que equivale a este que tenemos aquí, más el seguro internacional de las mercancías, más el seguro internacional de las mercancías.
¿Y cuánto es el seguro internacional de las mercancías? Por aquí nos dice que es el 1% del CFR, que está aquí. Entonces, nos venimos para acá, ¿sí? ¿Y qué decimos? Que es igual a este valor multiplicado por el 1% que está aquí. Y nos da 711,41, con 44, ¿sí? Ya podemos tener y saber exactamente cuánto cuesta, ¿sí?, la mercancía en términos CIF. Más, aquí, igual. El valor CIF que está aquí, igual, lo traemos de acá. ¿Y cómo explicamos ello? Explicamos que efectivamente el exportador dice, vamos a hacer un compromiso, yo me encargo de entregar la mercancía en el puerto de Cartagena en la condición de venta CIF. Es decir, que él le adiciona una póliza de compañía de seguros que le cobra una prima de 711,44 dólares, ¿sí? Pero la mercancía viene asegurada en todo el trayecto hasta el puerto de Cartagena, hasta cuando se descarga, en la condición de venta CIF. Pero ojo, es probable que el exportador no diga, con mucho gusto yo le entrego la mercancía en el sitio convenido, donde está el importador, donde está el comprador de las mercancías. Y en una negociación DDP, voy a colocarla aquí al lado derecho, una negociación DDP, ¿se compone de qué? Del valor CIF de las mercancías, que ya lo tenemos, por aquí está, por aquí está, que es este, más el transporte, bueno, digamos que hay que pagar el arancel, en algunos países del mundo, damas y caballeros, es sobre el valor CIF. ¿Me están escuchando? Claro que sí. Voy a darles una mirada por favor aquí. Ya, parece que sí. Estamos mejorando la población. Excelente. Sí, los veo muy comprometidos. Muy bien. Ajá. Entonces les decía, en algunos países del mundo, sí, en grandes países, el arancel y los gastos se cobran sobre el valor CIF de las mercancías. Pero en Colombia las importaciones, perdón, el costo del arancel se cobra a través de una fórmula llamada base gravable, ¿sí? La base gravable tiene un componente. Entonces hay que sacar primero la base gravable antes de calcular el arancel, porque aquí dice que es el 5%. ¿De dónde sale este 5%? De la posición arancelaria, es decir, del universo arancelario. Ahí sabemos. Y aquí está el IVA, lo mismo, del universo arancelario, como tal. Así que, damas y caballeros, ¿sí?, para poder hacer la operación que tenemos aquí, debemos utilizar aquí una base gravable. Vamos a suponer de que se hace a través de una base gravable en todas partes del mundo. Y la base gravable se compone del valor FOB de las mercancías más el flete internacional de las mercancías más el 5 por mil, el 5 por mil del valor FOB. Entonces, ¿eso qué significa? Hagamos la fórmula para poder sacar la base gravable. La base gravable es igual a este valor. ¿Dónde es el valor FOB? Aquí está. Sacamos ¿cómo es? El valor del flete, que es igual. No, este valor es igual al valor FOB. ¿Dónde está? Aquí está. Más el flete internacional, es igual. Por aquí aparece el valor del flete internacional, $8,500, ¿sí? Y el 5 por mil, ¿sí?, del valor FOB. Entonces, esto es igual a este valor multiplicado por 5 dividido 1000 y nos da 313 para un total de este más este más este más igual. Esta es la base gravable. Sobre esta base gravable se aplica el arancel. Entonces, aquí dice que es el 5% de la base gravable, que es igual
a este valor multiplicado por el 5%. Y ya tenemos el valor del arancel. Pero también hay que pagar el IVA. Y el IVA también se causa exactamente lo mismo, de la base gravable, ¿sí? O el valor CIF. Entonces, la base gravable, damas y caballeros, compuesta para el valor para el IVA, base gravable de IVA, base gravable de IVA, es igual a la base gravable más el arancel. O sea, aquí tenemos dos cifras. Este que es igual a este valor que tenemos aquí, ¿sí? Y este que es igual a este valor de 3,000 y pico de dólares aquí tenemos aquí, ¿sí? Ubicado acá, para tener esta sumatoria como tal definida aquí. Ya tenemos base gravable y la base gravable para calcular el IVA que estamos hablando del 19%, ¿sí? Entonces, la tenemos aquí que es igual, ¿sí? A este valor multiplicado por el 19%. Calculado el, ¿cómo se llama? El arancel y el IVA. Pero además, entonces, como las mercancías en este momento se están nacionalizando en Cartagena, damas y caballeros, y ustedes me están dando mirada en este momento a las 8:36 de la noche, se están nacionalizando en Cartagena una importación. Entonces, y la empresa importadora se encuentra en la ciudad de Armenia, a manera de este ejemplo. Entonces, en Cartagena se contrata un agente de aduanas para que haga todo este proceso. ¿Y el que nos cobra? Nos cobra una comisión y nos cobra unos gastos, ¿sí? Entonces, aparece la comisión del agente de aduanas, ¿sí? Que equivale al 1% de la base gravable. Y ya tenemos la base gravable aquí, de la base gravable para calcular el arancel, lo que es igual a este valor multiplicado por, aquí aparece, el 1%. Pero además nos cobra unos gastos, que son documentación, transporte, comunicaciones, tal vez hay de pronto un almacenamiento, quizás de pronto otra información, eh, datos y demás. Y entonces esos gastos están aquí y hay que pagarlos a la gente de aduanas porque los causó y hay unas facturas para eso. Pero finalmente la mercancía se transporta desde Cartagena a la ciudad de Armenia y para eso hay que pagar un transporte interno país destino, ¿sí? Que equivale, según lo que nos dice ahí la información, ¿sí? A $550. ¿Por qué? Porque Cartagena se encuentra en el norte de Colombia y estaba aproximadamente a 2 días de trayecto de Armenia. Entonces, eso tiene un costo del transporte. Y además, la mercancía hay que asegurarla en el trayecto interno, ¿sí? En este caso, desde Cartagena hasta Armenia, ¿sí? Un seguro por compañía de seguros que puede incluirse en el seguro internacional, puede, pero de todos modos la tarifa que hay que aplicarla, que es igual al 0,25% de esta sumatoria que está ahí. Es decir, estamos diciendo de que es igual, abrimos un paréntesis y empezamos a sumar. Más esto, más este, más este, más este. ¿Sí? Cerramos, corrección, eso, cerramos el paréntesis, multiplicamos por el 0,25% y nos da $228. ¿Para qué? Para finalmente tener un valor totalmente DDP, ¿sí? Por o equivalente a $91,000. Ahí está, $91,000. Pasa de 71 y se sube a 91 porque hay que pagar IVA, porque hay que pagar arancel, porque hay que pagar unos gastos, en fin, se incrementan los costos como tal y ahí apreciamos ese proceso como tal. Si nosotros miramos el ejercicio al revés, y estamos exportando una mercancía, estamos ubicados dentro de otro proceso, estamos diciendo que las mercancías en vez de salir de Armenia con destino
de ser recibidas, sino que se despachan para Londres. Bajo este mismo esquema, pues es el contrario y es la misma figura para el sector del comercio internacional. Aplica exactamente para lo mismo. Obviamente, en los negocios del comercio internacional se amplían muchísimo más los datos, es decir, que hay más información interna de cuánto cuesta empaque y embalaje para hacer mucho más minuciosos los costos. Pero aquí lo tenemos en una forma general para poder comprender cómo es el juego de los Incoterms, cómo opera las, el universo arancelario, las posiciones arancelarias y además cómo operan las fórmulas para poder calcular cada precio en el comercio internacional de los productos según la responsabilidad de cada negociante en cada uno de los lugares del mundo. Digamos que ese es el ejercicio como tal. Continuamos. Veo que todavía ustedes no tienen preguntas, no lo han hecho todavía, pero todo está comprensible. Así que vamos a avanzar. Antes de avanzar, me devuelvo aquí, por favor, porque hay un mensaje directamente de la institución. Dice, un speech. Aprovechen la oportunidad de obtener tu certificado GCAP. Fortalece tu currículum vitae. Ser destacado en tu próximo trabajo. Aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado desde 50 soles o $14 de los Estados Unidos. Promoción válida hasta el próximo 3 de junio. Aprovecha ya y sea un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, escribirle a los administradores del grupo WhatsApp. Ahí tienen ustedes el icono para poder llegar y que este speech permita que ustedes tomen esa decisión rápidamente y puedan obtener el correspondiente certificado a un mejor costo, a un mejor precio. Entonces, efectivamente, este es el juego de los 5Ts. Dentro del juego de los 5Ts aparecen elementos elaborados desde el punto de vista del transporte. A esta hora de la noche son las 8:42 de la noche, entonces vamos a darle continuidad a nuestro proceso de las diapositivas con el ánimo de que podamos conocer realmente muchas cosas. Vamos a darle una mirada a nuestra población. Y nuestra población dice que son las 8:43, tenemos 45 en pantalla, que es excelente para hoy domingo, un día de descanso en la casa. ¿Me pueden decir, por favor, si ven la diapositiva? ¿Sí la ven? Perfecto, gracias Viviana, muy amable, sí. Perfecto, gracias. Magnífico. Entonces avancemos. Resulta de que uno de los componentes importantes para el proceso del comercio internacional, tanto de importación como de exportación, es el transporte internacional de mercancías. ¿Pero por qué? Por los fletes internacionales, o sea, por el costo del transporte. ¿Y cómo se cobra el transporte? Pues dependiendo de unas variables como las que tenemos aquí. El peso de la mercancía, el volumen de la carga a llevar, el medio de transporte, el valor de la carga, la distancia del recorrido, el medio que se utilice. Entonces hay medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, férreo, ¿sí? Fluvial y lacustre, que hay otros medios, incluyendo los ductos y demás. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. En el transporte marítimo, las mercancías normalmente se pueden transportar, se pueden llevar de un lugar a otro en contenedores, que es lo más usual. Contenedores de 20, de 40, de 30 pies, de 60 pies cúbicos de capacidad. Pero también se puede llevar mercancía como carga suelta, es muy riesgosa. O se puede llevar como mercancía a granel, ¿sí? Y mercancía, o sea, mercancía líquida que puede ser a granel en transporte de unos buques especializados, hechos exclusivamente para el caso. Entonces se observa que definitivamente hay un buque que tiene unos 2.500 contenedores y que empieza a transportarlos desde un origen hacia un destino y va recorriendo y va dejando en la medida en que esté la ruta del transporte internacional de las mercancías. ¿Para qué? Para llevar un control de este proceso, pues esto es una ciudad rodante, pero hay un almacenista que almacena los contenedores dentro de este vehículo llamado, ¿sí?
motonave, en este caso, transporte marítimo. Los contenedores de 30 pies generalmente son líquidos. Ustedes han visto que son contenedores que cargan leche, que cargan agua, que cargan de pronto algunos combustibles, etcétera. Y uno los ve en la carretera y cuando uno dice que no se apague, entonces uno como que se retira un poquito, porque finalmente son peligrosos. Los de 20 y los de 40 pies, los de 20 son para carga de peso, mientras que los 40 son para carga de volumen. Los de 20 pies cargan 9 estivas y los de 40 cargan 20. Y además tiene unas medidas, obviamente las de 40 pues duplican la anterior, el de 20, y ahí es donde se pueden transportar las mercancías de un lugar a otro totalmente y más seguros que demás. Ahora, se puede utilizar el transporte terrestre. El transporte terrestre tiene una modalidad que también transporta mercancías en contenedor, transporta mercancías como carga suelta, carga líquida, como se observa aquí en estos carotanques. Igual también puede haber carga voluminosa que viene como carga suelta, ¿sí? Pero la mayoría de los casos hoy en día es coger el contenedor desde el puerto y transportarlo hacia su destino, o al contrario, desde la fábrica al lugar de embarque de las mercancías en las exportaciones. El tema de cargar la mercancía suelta en carretera, por carretera es una forma muy delicada, porque es mucho más susceptible de que se pueda perder a raíz de que este cajón que está aquí que realmente ofrece muchas seguridades, mientras que la carga suelta en este planchón puede generar la suspicacia del ladrón y llevarse las mercancías como tal. Igual, aparece todos los datos que aparecen aquí, como está. Dentro de lo que es el tema del transporte de carga internacional de mercancías, hay que considerar que existen, ¿sí?, un origen, destino en contenedor, cargues y descargues, transbordos, ¿sí?, almacenamiento en frontera, que también es probable, transporte de mercancías peligrosas cumpliendo con una normatividad, y además un transporte de mercancías en tránsito internacional cuando se trata de frontera, ¿sí?, para poder pasar de un lugar a otro, para poder continuar con el trayecto. Con un transporte de cargas especializadas o especiales que tienen ciertas condiciones. Hay unas mercancías muy anchas, muy complicadas, que tienen que viajar con acompañante para poder que en la vía puedan fácilmente tener la oportunidad de transportarse y de que pueda continuar. Y existe una trazabilidad de informes de tránsito internacional que ayudan a fortalecer el transporte de carga de mercancías por carretera. El transporte férreo en muchos de los países del mundo existe, es una forma muy verdadera. En Colombia vamos a renovar nuevamente nuestro transporte férreo, aunque ya funciona en algunas partes del país nuevamente. Pero el transporte férreo, digámoslo así, es mucho más económico en términos de costo de fletes que inclusive que el transporte terrestre y mucho más que el transporte marítimo, ¿sí? En Europa funciona perfectamente entre algunos países del mundo europeo el transporte internacional de mercancía a través de la red férrea, que eso abarata los costos y mejora las condiciones de las mercaderías con destino a otras formas. También transporta mercancías en contenedor, mercancías a carga suelta, mercancías peligrosas, mercancías totalmente voluminosas, inclusive mercancías como combustibles en tanques, que aquí está, 30.000 litros, un contenedor de 30 pies como tal, contenedor para líquido. El transporte aéreo internacional, aquí lo observamos, es muy usual verlos en los aeropuertos internacionales. Eh, y además, según el tipo de aeronave que normalmente esté figurando, aquí vemos un fuselaje y aquí vemos también una plataforma, ¿cierto?, que carga las mercancías. Vamos a verla mejor. Por aquí aparece, o aparece, aquí está mejor, vean. Y aparecen unos contenedores especializados según el tipo de avión, según la puerta donde van a estar almacenados y para ser transportados. O sea, si el exportador o el importador decide que es mejor guardar las mercancías o ser transportadas en un contenedor específico para una aeronave, entonces compra el valor de uso en el contenedor y transporta sus mercancías en un contenedor para transporte aéreo como tal. O si no, viajan como carga suelta, ¿sí? Aquí aparece la punta del avión donde está el radome, ¿cierto? Lo que es el radar y todas esas condiciones. Y por debajo donde está la cabina de pilotos, entran las mercancías e ingresan al fuselaje.
a través de un sistema de rodamientos interno para que las mercancías totalmente amarradas, ¿sí? En esta carga suelta, pero amarradas, puedan mantenerse dentro del estilo para poder llegar a su destino final. Es un transporte muy costoso, pero es muy rápido. Pues estamos hablando de que se transporta fácilmente una mercancía entre este lugar y Nueva York en 6 horas, ¿sí? Fácilmente de 7 a 10 horas hacia Europa. Es lo más de un destino mucho más rápido. Y definitivamente entre Tokio y, digamos, Bogotá, estamos hablando de 24 a quizás 36 horas de trayecto internacional de las mercancías en el trayecto internacional aéreo. Para poder hacer este proceso de exportación, pues hay que conocer los fletes internacionales que cada empresa aérea nos la facilita y nos cobra el trayecto. Entonces estamos hablando con Avianca, con American Airlines, estamos hablando con Iberia, con Lufthansa, con Delta International Airlines, con Copa, etcétera, o con LATAM, todas una serie de empresas que cargan mercancías, pasajeros y demás, cobran los fletes internacionales para el transporte de las mercancías directamente desde un lugar a otro, con base en unos criterios internacionales del transporte aéreo. Ya conocemos eso. Y además existen otros medios de transporte, como el fluvial, que es a través de los ríos. Hay que darle pie a los ríos para que efectivamente puedan hacer la conexión desde el puerto marítimo y se haga un cabotaje. Me explico, por favor. Nuevamente, la mercancía llega al puerto y finalmente, cuando llega al puerto, en un medio de transporte menor, se transportan los contenedores vía a través del río y llegan a un puerto interno en el país. En un ejemplo clave que les voy a dar en este momento, puede ser que la mercancía llegue al puerto de Barranquilla, en Colombia, y por el río Magdalena la mercancía viaje hasta el centro del país, a un puerto como La Dorada, y entonces se transporta vía fluvial. En algunos países existe la posibilidad de transportar las mercancías entre país y país a través de lagos lacustre, o a través de un uso de un transporte combinado de dos o más medios de transporte que llaman multimodal. Para eso hay que hacer un contrato con la agencia de transporte, ¿sí? El transporte multimodal, y ese contrato genera la, el, el uso de los dos o tres medios de transporte que de pronto pueda tener la mercancía. Si hacemos un ejemplo, probablemente la mercancía que viene de Liverpool, en el ejemplo que tuvimos allí, viaja desde ese lugar a Cartagena y en el transporte terrestre hasta Armenia. Entonces, justo ahí se puede hacer un contrato multimodal porque tiene dos modalidades de transporte, pero igual nos van a cobrar el flete por ambos casos. O el transporte internacional de mercancías a través de ductos, que es la utilización de tubería para el transporte de líquidos. Entonces, eso se ve permanentemente en los países del mundo, precisamente para transportar el petróleo, para transportar el gas, etcétera, como tal. Démosle una mirada a nuestro grupo por aquí. ¿Sí? Muy bien. El grupo está perfecto. Son las 8:53 y yo creo que vamos muy bien. Si hay alguna pregunta, podemos abrir aquí rápidamente la comunicación. ¿Sí? Activar el micrófono. ¿Sí? Y entonces a lo mejor de pronto tenemos alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien de pronto desea preguntar algo? ¿Cómo, Alex? ¿Qué pueda? Bueno, recuerden que tenemos la oportunidad de que de pronto podamos conversar a través del chat. ¿Sí? También. Entonces ustedes escriben allí y con mucho gusto en una pregunta aquí resolvemos la inquietud. ¿Cuál es el costo del cabotaje? Es la pregunta que nos hace LHP. Muy bien. Resulta de que el cabotaje tiene unos costos porque viene no solamente el descargue y el cargue al medio de transporte menor. ¿Sí? Recordemos que el cabotaje es la utilización de dos medios de transporte, uno mayor y otro menor, en la misma modalidad. Entonces, una mercancía que llega en transporte marítimo a un puerto y de ahí se va a transportar por el río o se va a transportar a otro puerto en un medio de transporte menor,
Esa es la figura de cabotaje. Entonces hay que pagar los fletes desde el lugar donde se descargan las mercancías hasta donde se cargan las mercancías hasta finalmente donde van a llegar. Pero además de eso, seguramente el cabotaje tiene un sobrecosto, que es cargar y descargar las mercancías como tal, que eso obligan a qué? Al desarrollo de una actividad, pero compensa, porque por ejemplo a través del uso del río, ¿sí? A través de un transporte fluvial, ayuda a que el costo sea mucho menor que inclusive utilizar un medio de transporte terrestre por carretera. Muy bien. Profe, el ejemplo en el Excel, ¿cómo lo podemos obtener? Yo se lo envío directamente a GCAP para que ellos ya directamente contacten con ustedes y se los puedan entregar. Con el mayor de los gustos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces avancemos. Vamos muy bien. Tenemos otras oportunidades. Resulta de que dentro del régimen legal del comercio exterior, o sea, para las importaciones y las exportaciones, existen unos criterios. Entonces, a esta hora de la noche, que son las 8:56, estamos hablando de algo que normalmente ustedes deben tener en cuenta. Me explico, por favor. Ustedes ven a la izquierda el marco legal del comercio exterior en Colombia, pero lo que deben hacer es conocer el marco legal de su país. ¿Cuál es la norma general desde el punto de vista para las importaciones y para las exportaciones que cobija en su país? ¿Cuál es la norma cambiaria que cobija en su país para el giro de divisas y demás? Y fuera de eso, ¿qué decretos o qué resoluciones o qué circulares o qué otra forma de expresión que apoye los procesos legales a través del régimen de importaciones y exportaciones cobija los negocios? Entonces, muy probablemente, si usted vende en los Estados Unidos y el importador es usted mismo en el exterior, porque a veces pasa. Entonces el exportador debe conocer perfectamente el régimen legal de comercio exterior para su producto en el mercado de destino. No es solamente conocer el régimen legal del país que exporta, sino también conocer el régimen legal desde el punto de vista del comercio exterior en el país que lo va a recibir. Ahora bien, en nuestro ejemplo que tenemos aquí de Londres, Colombia, ¿sí? Entonces, el exportador londinense sabe que va a despachar una mercancía que también sabe que paga un 5% de arancel y del 19% de IVA en Colombia. Y entonces, él está informado y además conoce qué otros requerimientos puede estar pidiendo la norma aduanera para que la mercancía pueda ingresar a un país como tal. Esto le da totalmente seguridad. Pero además, si usted es la persona que tramita las importaciones y las exportaciones por los puertos, y por los aeropuertos internacionales y cuando están en las bodegas también, entonces se está aplicando el marco legal del Código General de Aduanas, tanto para importaciones como para exportaciones, que se encuentra dentro del marco legal de su país. Por ejemplo, en Colombia tenemos un marco legal fundamentado para qué? Para los procesos derivados de los códigos de aduanas para las importaciones y ahí nos dice absolutamente todo. Nos dice aquellos inconvenientes que tienen ciertos productos para ser importados y los otros y los demás que no tienen absolutamente ningún problema en el momento de su negociación. ¿Cuál es la figura dentro de esos regímenes? Hay mercancías que definitivamente son mercancías que están de libre importación, no tienen ningún problema, que es casi el 90% de los productos del universo de los productos. Hay un 5% de los productos que hay que pedir permiso, que hay que hacer una licencia previa. Y hay algunos otros productos, digamos un 3 o un 2%, tal vez un 5%, ¿sí? Que son de prohibida importación o de prohibida exportación, porque eso es probable. Entonces hay mercancías, por ejemplo, como el armamento, solamente la industria militar de cada país puede negociar y exportar o importar ese tipo de bienes, como tal. Y así sucesivamente. Pero es prohibido para cualquier otra persona, menos para alguna institución que también inclusive debe pedir permiso para ello, como tal.
Fuera de eso, damas y caballeros, pues según la modalidad, hay mercancías que están temporalmente y para la importación hay que hacer un trámite y hay que conocer el marco legal, ¿sí? Si las mercancías se van a devolver porque se va a hacer un reembarque, hay un marco legal. Si las mercancías están en tránsito y se van para una bodega o para un depósito de aduanas, hay que ir al marco legal, toda la información que está aquí descrita como tal. En la mayoría de los casos, damas y caballeros, lo más importante es lo que nos dice la posición arancelaria. La posición arancelaria arroja una información que probablemente dice, según el decreto 925, a manera de ejemplo, la posición tal y tal y tal del arancel de aduanas permite lo siguiente, sí, solo sí, la mercancía viene acompañada de un documento. Entonces, usted debe conocerlo y debe cumplir la norma como tal, porque para eso está la norma. Y la norma está escrita ahí, al lado de la posición. Y el mismo, y si consulta el código de aduanas de su país, también se va a dar cuenta de lo mismo. Antes de ello, vamos a devolvernos, vamos a mirar qué tenemos aquí. Son las 9:01. Profe. Así ya está aquí el ejemplo de Viviana. Veo que no hay más preguntas. Entonces, antes ¿cómo es? De avanzar en otro tema, ¿sí? Es recordarles que definitivamente el transporte por carretera, el transporte vía aérea, el transporte férreo, el transporte marítimo, conlleva elementos claves. ¿Cómo qué, por ejemplo? Usted puede consultar, voy a llevarlo aquí a la hoja de Excel. Cuando usted está pensando en el transporte internacional de las mercancías, usted le puede hacer bajo la modalidad aérea, listo, marítima, terrestre, y probablemente la pueda hacer férrea. férrea, férrea. ¿Qué hace? Usted cotiza los fletes internacionales, los fletes, a través de una empresa aérea. La empresa aérea o la empresa marítima le va a decir cuánto cuesta, ¿sí? Le envía un correo electrónico y el correo electrónico que le devuelve la empresa de transporte le dice, esas mercancías, ¿sí? Le cuestan aquí $8,500 cada contenedor en ese trayecto, a manera de ejemplo. Y una vez le dice cuáles son las rutas, cómo llaman los buques, en qué momento están zarpando y qué es lo que debe hacer por anticipado para que las mercancías lleguen antes de que sean embarcadas. Todo eso lo hace la empresa transportadora internacional de las mercancías. Le da información. Entonces, puede averiguar también los fletes, ¿cierto? A través de dos modalidades, ¿cierto? Vamos a ampliar aquí. Insertar. Uno que es a través de las empresas directamente de transporte o las navieras o las empresas aéreas. Y otro a través de algo que se denomina un forwarding. ¿Sí? Forwarding. Un forwarder. Forwarder. Exactamente, ahí está. ¿Y qué es un forwarder? Un forwarder es un agente de carga internacional. Carga internacional. Ese agente de carga internacional lo que hace es ayudarle a las empresas de transporte a conseguir más exportadores y más importadores, ya sea para cargar mercancías en sus trayectos o para poder consolidar mercancías en un solo contenedor, ¿sí? O para optimizar los espacios en los trayectos internacionales de las empresas transportadoras. Es decir, no trabaja como empleado de las empresas, sino que es un agente que colabora entre la empresa transportadora y el importador y exportador. Ligeramente puede ofrecer una tarifa menor, ¿sí? Al importador en el trayecto que lo que ofrecen las empresas, sí, pero además puede ofrecer otros servicios a la carga como tal. ¿Por qué? Porque la gente de carga está asociado con un broker internacional que le ayuda mucho a satisfacer sus necesidades comerciales. Ese es, ese es el ejercicio, ese es el concepto. Entonces, damas y caballeros,
Nos quedan dos sesiones, una del miércoles y la del próximo viernes. Así que el próximo miércoles los espero, porque ya vamos a empezar con el tema de los procesos de importación y los procesos de exportación con la correspondiente documentación y los procesos aduaneros. Así que muchas gracias a ustedes, una feliz noche para todos ustedes y nos vemos el miércoles en nuestra